Gracias, hermano. Para mí es un grato placer estar esta mañana con cada uno de ustedes en sus hogares. Realmente quiero agradecer al pastor Domingo Guzmán por la invitación que nos extiende y el privilegio que nos da de poder compartir la palabra de Dios con nuestra querida iglesia de Naco. Tengo demasiados amigos en Naco, así que no lo puedo mencionar porque son muchos. Sería como casi mi segunda casa. Y tuve un gran tiempo con ustedes, ¿verdad? En uno de los grupos pequeños, casi 7 años, me parece, Josephine, ¿verdad? Estuvimos ahí trabajando con ustedes mano a mano. Y en esta mañana que la palabra de Dios pues nos confronte, nos anime y nos ayude a tomar decisiones importantes, sobre todo en este momento en que el mundo se encuentra literalmente en pánico. No sé si puedo, el hermano Mañón, ya compartir mi screen, ¿verdad? Porque quiero compartir una presentación. Es posible, ¿verdad? Sí, Ricardo, adelante, puedes hacerlo. Ok, perfecto. Bien, el tema de hoy es sembrando la siembra del Evangelio. Y voy a estar compartiendo, voy a apagar aquí un momentito. Okay. Voy a estar compartiendo algunos principios de la palabra de Dios con un tema que para mí es sumamente relevante en esta hora. Antes de dar inicio al estudio, quisiera invitarlos a orar para presentarnos delante de Dios en este momento. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, incluso a través de la media, poder estudiar tu palabra. Y te pedimos en esta hora especial, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos, oh Señor, comprender los principios que tú a través de tu palabra nos has dado. Queremos pedirte, Dios, de manera especial una bendición por cada hermano conectado, ya sea a través de la red de Zoom, como a la red de Facebook Live. Sea con ellos, bendice cada familia, oh Señor, en esta hora que va a escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra. Y queremos pedirte de manera especial, oh Señor, que tu palabra nos confronte a cada uno de nosotros, de forma tal que tu nombre pueda también ser glorificado en esta hora. Acompáñanos, dirígenos en este estudio. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de sembrar y vamos a pasar un poco al área de la agricultura. Cuando hablamos de la siembra, podemos ver que la palabra de Dios, la Biblia, compara la palabra de Dios con una semilla que debe ser sembrada en los corazones de cada una de las personas de este mundo. Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Jesús está explicando aquí una de las parábolas y está explicando el simbolismo o qué representa en esa parábola en particular la semilla. Y eso está diciendo, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la buena noticia de la salvación en Cristo. Es el evangelio. Nosotros podemos ver que la iglesia cristiana, en Hechos 8:25, declara que la iglesia cristiana hablaba la palabra de Dios. Dice el texto, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Quiere decir que la palabra de Dios está relacionada con la buena nueva, las buenas noticias de la salvación. El evangelio, esa palabrita clave, evangelio, que significa es bueno, angelio, mensaje, evangelio es la buena nueva, es la palabra de Dios que debe llegar a cada persona, es la semilla que debe ser sembrada en todo momento. Si yo estoy llamado a sembrar el evangelio, debo procurar conocer bien esta semilla y cómo se planta. Quiere decir que si el evangelio está comparado con una semilla, pues yo debiera saber entonces cómo funciona el evangelio, conocer bien esta semilla y también entender bien el proceso de cómo se planta. Entonces es importante que yo conozca un poco acerca de la semilla. Yo tengo muchos años comiendo mangos. De verdad que desde pequeñito y ya yo estoy, pues ustedes ven las canas, en realidad yo soy bastante joven de corazón. Pero tengo muchos años comiendo mango y me pasó un incidente muy interesante la semana pasada. Me regalaron unos excelentes mangos vanilejos.
y estaban hermosos. La verdad que no tenían ningún tipo de picaduras, estaban bien dulces. Y bueno, yo razoné y dije, ¿qué yo puedo hacer con estos mangos? Y yo no sé si ustedes pueden adivinar lo que yo hice, ¿no? Yo me dije, tengo que sembrar estas semillas y multiplicar este excelente sabor. O sea, yo inmediatamente probé este mango y dije, no, 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 este mango tiene que multiplicarse, tiene que hacerse notorio. Y entonces decidí sembrar, agarré de hecho 5 semillas de mango, hablé con el jardinero nuestro, que es una persona que nos cuida las plantas y todo, y le dije, nene, necesito un poco de tierra negra que quiero sembrar unos mangos. Y entonces fue muy interesante porque Nené me enseñó algo que yo desconocía, aún habiendo vivido más de 50 años de edad. Y ustedes, yo no sé si ustedes saben esto también, pero yo les voy a dar una noticia. Nené me enseñó que la semilla del mango está dentro de la semilla del mango. Y para mí eso fue extraordinario. O sea, uno se come el mango, ¿verdad? Y se queda la semilla. Típicamente yo sembraba pues esta semilla y la metía en la tierra y esperaba que naciera. Pues no. Él rompe la parte gruesa de esa semilla, que es esa cáscara dura, y dentro es que está la verdadera semilla que va a producir la planta. Y entonces yo vi cómo él tomó las 5 semillas de mango que yo le entregué, las rompió, las abrió y sacó entonces la semilla que germina. Y yo aprendí ahí una gran lección que definitivamente para yo sembrar, pues yo debo conocer también la semilla. Y eso va muy bien con el tema de esta mañana, porque vamos a hablar un poquito de algunos principios de siembra en la agricultura que también son aplicables a la siembra del evangelio en el día de hoy. Según de Corintios 9:10 establece que es Dios el que da la semilla. El texto declara, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiere decir que Dios es el que da esta semilla, Dios es el que da la palabra, Dios es el que está dando el evangelio, es el que está dando la buena nueva y nos está permitiendo a nosotros, sembradores, que sembremos entonces esta buena noticia y Él ha prometido multiplicar este esfuerzo de cada uno de nosotros. Quiero compartirle algunos pensamientos del libro de Joya de los Testimonios, en realidad del Espíritu Profecía. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 83-84, dice, no es propósito del Señor que se deje a los ministros o a los pastores hacer la mayor parte de la obra de sembrar las semillas de verdad. Cientos de hombres y mujeres podrían proclamar la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos. Quiere decir que la hermana White dice aquí un consejo muy interesante y dice, miren, la siembra del evangelio, la siembra de la semilla de la palabra de Dios, no es una tarea exclusiva de los ministros y de hecho no se debe dejar a solo los ministros hacer la labor de siembra, sino que toda la iglesia pudiera estar haciendo esta labor en compañía de sus líderes. Dice Obreros Evangélicos, página 365, la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de la iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Y esto a mí me impactó de manera significativa. El texto declara que nunca se va a terminar la obra a menos que el total de los miembros de la iglesia se unan a la tarea de sembrar el evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar seriamente como miembros de iglesia. Nosotros estamos llamados entonces a estar unidos todos en este proceso de siembra. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 285. Los pastores pueden predicar discursos agradables y poderosos y puede realizarse mucha labor para edificar y hacer próspera la iglesia, pero a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Y esto es una declaración muy importante. O sea, si la iglesia se queda en un estado pasivo, solo pensando que con alimentarse de la prédica del pastor, pues ya cumplió con su objetivo y su misión, pues va a quedar en tinieblas y sin fuerza. Entonces es interesante, nosotros vamos a hablar un poquito de algunos principios de siembra en la agricultura, que también pueden ser aplicados a la siembra del evangelio.
Recientemente el pastor Sergio Rubio escribió un libro, El Poder de la Siembra. Me pidió a mí que se lo revisara. Todavía el libro está en diagramación. Pienso que es un libro que debiera leérselo todo hermano de la iglesia cuando salga. Todavía no ha salido. Y yo le pedí entonces permiso para tomar algunos principios de este libro que a mí personalmente me impactó en la revisión para compartirlo. Y bueno, tengo permiso del autor para entonces compartir con ustedes estos datos que espero en Dios que sean interesantes y nos den algunas ayudas con relación a nuestro llamado, nuestra misión. Dice aquí en el libro, leo in extenso, la siembra es una tarea noble e importante. Cuando el sembrador, movido por una gran fe, deposita la semilla en la tierra, lo hace esperando ver el crecimiento de la planta y el fruto que espera obtener. Sin embargo, el sembrador no puede ignorar que existe una ley que rige la siembra y la cosecha. Hay una ley que rige el proceso de siembra y de cosecha, y esto no puede ser olvidado o ignorado por el sembrador. Existe una gran similitud entre la siembra en el campo de la agricultura y la siembra en el campo del evangelio. Así como una ley rige la siembra y la cosecha en la agricultura, también hay una ley que rige la siembra y la cosecha en el campo del evangelismo. Vamos a analizar entonces algunos principios, algunos principios de esta ley que rige la siembra y la cosecha. El primer principio que quiero compartir con ustedes en este día es el principio de la fatiga. Por muy bueno que sea el terreno, todo buen agricultor sabe que es necesaria una labor agotadora en la preparación de ese terreno, si es que piensa seriamente en cosechar en el futuro. El principio de la fatiga lo encontramos en 2 Timoteo 2:6. Es una ley invariable. Es imposible obtener resultados adecuados en ninguna actividad sin un esfuerzo sistemático e intencional. 2 Timoteo 2:6 dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí tenemos entonces el principio de la fatiga. Obviamente, si yo voy a sembrar la semilla del evangelio, pues también tengo que entender que voy a necesitar hacer un esfuerzo. Tengo que conseguir las personas, tomar el tiempo para hablar con ellos, buscar la manera también de evaluar sus necesidades. Entonces tengo que preparar el terreno, preparar el ambiente para hacer la siembra. La siembra y la cosecha, tanto en el campo de la agricultura como en el campo del evangelismo, es un trabajo demandante y fatigoso. El dueño de la viña ha prometido acompañar a sus colaboradores hasta el mismo fin, de acuerdo a Mateo 28, 19 al 20. Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra nos manda a realizar este trabajo de todo corazón, de acuerdo a Colosenses 3, 23 y 24, y además con manos laboriosas y diligentes, de acuerdo a Proverbios 12, 24 y 13, 11. Cristo se fatigó en la siembra del evangelio. Jesús recorría a pie las ciudades y campos para alcanzar a las personas con el evangelio. O sea, todo esto indica que Cristo fue un vivo ejemplo de sacrificio. Mateo 9:35 declara que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Sembrar la semilla del evangelio está tipificado en la Biblia como un trabajo, en 1 Timoteo 5:17. Unos lo hacen a tiempo parcial y otros a tiempo completo. Dios no se olvidará de eso, de acuerdo a Hebreos 6:10, y en su momento dará la recompensa. Entonces tenemos el primer principio, que es el principio de la fatiga. Yo ya debo entender que así como el agricultor sabe que la siembra va a conllevar un compromiso serio, un trabajo serio, pues yo también tengo que entender que al momento de sembrar o compartir el evangelio con mis amigos, vecinos, familiares, personas que me rodean, también esto va a conllevar el yo entender que es un compromiso serio la labor de siembra del evangelio. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es el principio de la proporción. ¿Qué significa el principio de la proporción? Una cosecha es directamente proporcional a la siembra que se ha realizado. En una cosecha normal, cada uno obtendrá un resultado proporcional a la cantidad de plantas que haya sembrado. Este también es un principio bíblico que encontramos en 2 Corintios 9:6, que fue nuestra lectura bíblica. Los agricultores exitosos no solo luchan hasta el cansancio en los aprestos iniciales del proceso de la preparación del territorio, sino que ellos saben que
una gran cosecha va precedida de una gran siembra. 2 Corintios 9:6 declara, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Al leer Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel, debemos considerar que el alcance de la predicación del evangelio es global. Con las expresiones nación, tribu, lengua y pueblo, el texto no deja ni un solo metro de tierra fuera del territorio que abarca la predicación del evangelio. Esta idea era muy clara en la mente del apóstol Pablo. Lo vemos atravesando ciudad por ciudad en toda el Asia Menor en Hechos 13. Y él declaraba que su llamado de parte del Señor era que lo había puesto por luz a los gentiles para que fuera salvación hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba muy consciente de que la siembra del evangelio era una siembra global. No debía quedar un solo terreno sin que fuera ocupado en el proceso de siembra del evangelio. Hoy el desafío sigue en pie. Dios nos ha mandado hasta lo último de la tierra a sembrar la palabra en todas las naciones. Por lo tanto, la siembra debe ser abundante para que la cosecha también sea abundante. Entonces tenemos el principio de la fatiga y el principio de la proporción. También está el principio de la calidad de la semilla. Las semillas son la materia prima para la siembra. Los agricultores saben bien que de la calidad y el acceso que tengan a ella depende en sumo grado que la cosecha esté garantizada. Una semilla de mala calidad o partida en pedazos no tiene la capacidad de producir fruto. El sembrador procurará elegir la mejor semilla de entre todas. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús muestra la diferencia en el resultado de una semilla buena versus una semilla mala. Mateo 13:27 declara, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Cristo y sus sembradores siembran buena semilla. Dice Mateo 13:37, respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo siembra el evangelio. Cristo siembra una buena semilla. Cristo siembra la buena semilla de que hay salvación para cada ser humano que acepta el llamado que Dios le está haciendo. El sembrador es el que siembra la palabra. Quiere decir que cada uno de nosotros puede ser un sembrador que puede contribuir entonces a la siembra de la buena semilla, la palabra de Dios. Ahora, también Satanás siembra, y ese es un principio también que debemos tener pendiente. Dice el texto de Mateo 13:39, la primera parte, el enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. Quiere decir que mientras nosotros estamos trabajando en la siembra del evangelio, motivando a las personas a aceptar la salvación en Cristo, Satanás también está sembrando para evitar que obviamente las personas o los terrenos sean ocupados de la semilla del evangelio. Entonces él va a estar sembrando cizaña. Y la verdad es que hoy en día él ha sido muy exitoso con la siembra de la cizaña. Lo podemos ver en Netflix, en Facebook, en Instagram, en toda la serie, en todas las redes sociales. Yo estoy sorprendido de la cantidad de redes sociales. Yo pensé que solo existía Facebook, Instagram y Twitter, pero mi hijo me dio una lista y yo quedé literalmente en shock. Y el enemigo está sembrando en la mente de los jóvenes, de los niños, de los adultos, está sembrando cizaña. Quiere decir que ese también es uno de los retos que tenemos los que hemos asumido, o los creyentes que asumimos la siembra de la buena semilla, la semilla del evangelio. Entonces hemos llegado hasta aquí reconociendo que hablar de la semilla del evangelio es hablar de un elemento crucial. La semilla del evangelio representa la seguridad eterna para todo aquel que la acepte en su corazón. El sembrador del evangelio escogerá el mensaje apropiado para la siembra. Muchas personas cometen el error de sembrar pedazos del evangelio. Tengo un amigo evangélico que me decía, mira Ricardo, lo que se trata es de decirle algo de Dios a las personas. Por ejemplo, yo le digo a la persona, mira, que Dios te bendiga y que te ayude un día a tú conocerlo. Entonces yo le decía, mira, Wayne, la verdad es que no estoy de acuerdo contigo. No se trata de tú darle un mensaje sencillo que tenga que ver con Dios a una persona, porque tú no estás sembrando nada. Esa persona no recibió un mensaje efectivo, no recibió una información efectiva
que lo pueda confrontar de una otra manera. Si tú con una semilla naranja, yo le decía a él, y la picas por pedazos y siembras un pedacito de la semilla, tú no lograste ningún objetivo, no sembraste nada. Entonces es mejor que no le digas nada si no te vas a por lo menos a decirle en breves líneas, en breves trazos, una explicación, aunque sea simple del evangelio, pero una explicación integral. Tienes que tomar una semilla completa. El Espíritu de Dios, por medio de los creyentes, guiará toda la verdad a aquellos terrenos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No importa el tamaño del mensaje, la profundidad y el tiempo de la explicación, la semilla del evangelio tiene 3 componentes indispensables. Quiere decir que si yo me encuentro con una persona, un amigo, un vecino, un familiar, yo tengo que asegurarme que si le voy a hablar del Señor, esa información que le voy a compartir sea abundante, o sea estrecha, o sea larga, un discurso de 1 hora, o sea 2 minutos. Yo no puedo perderme en el hecho de que esa semilla tiene 3 componentes que son indispensables y no pueden faltar. El primer componente es que esa semilla debe convencer de pecado. A esa semilla no le puede faltar el componente de convencer de pecado. Cada persona incrédula debe saber que es un pecador necesitado de redención. No importa el ser humano con el que usted se encuentre, él tiene que estar consciente en el mensaje que usted le va a compartir de que es un pecador necesitado de redención, que lamentablemente no es bueno, que su moralidad no sirve, que sus actos de justicia ante Dios no representan absolutamente nada, y ese elemento indispensable tiene que llegar a la mente del incrédulo. Es como el alcohólico que tiene que entender que es alcohólico para entonces poder entrar al programa de redención del problema del alcoholismo. El pecador tiene que saber que es pecador y que su moralidad no le gana puntos ni le sirve ante los ojos de Dios. El otro componente que tiene esta semilla es, bueno, Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir que el evangelio es muy claro al declarar que no hay una sola persona buena en este mundo, nadie que pueda agradar a Dios con sus obras o sus actos de justicia. Fíjense que Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El segundo componente importante que debe tener esta semilla es convencer de justicia. La persona convencida de su realidad para con Dios como pecador debe conocer ahora que solo la justicia de Cristo lo redime de sus problemas. Esto es un elemento importante. No te puedes quedar solo en la información de que eres pecador, estás perdido, sino también proveerle a la persona la buena nueva, que es la parte realmente buena de la semilla, es la buena noticia de que ese problema ha sido resuelto por Dios en Cristo y que la justicia de Cristo ahora te provee una solución a tu problema de pecado. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiere decir que mis actos de justicia o mis actos morales, de acuerdo a la Biblia, son inmundicia para Dios. Los trata como suciedad porque no logran alcanzar el ideal de Dios sobre lo que Dios desea, que es el ideal de su amor, de su carácter de amor ágape. Filipenses 3:9 declara el apóstol Pablo que él quería ser hallado en él, en Cristo, dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo está diciendo que no es mi justicia la que va ahora a acreditarme la salvación, sino que es la justicia de Cristo. Entonces, esta semilla del evangelio que estoy sembrando en la persona no puede faltarle ese elemento fundamental. Y el tercer elemento que debe tener esta semilla es que debe convencer de juicio. Todo el mundo debe estar consciente de que al final de la historia Dios juzga el pecado y todo aquel que haya rechazado el evangelio permanecerá en condenación. Dice acá, si al momento de presentarse la oportunidad de la siembra, el sembrador siembra solo un pedazo de la semilla, no tendrá el resultado que el Espíritu Santo quiere lograr en la vida del incrédulo. Cuando analizamos esos 3 componentes esenciales del evangelio, podemos darnos cuenta que la semilla a ser sembrada en el corazón del no creyente es sencillamente el evangelio de Cristo.
Dice Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Quiere decir que esta semilla del evangelio tiene que tener el componente de advertirle al mundo, número uno, su condición de pecado, número dos, que hay redención en Cristo y que la justicia de Cristo está disponible para redimirlos, y número tres, que al final del tiempo Dios juzgará a toda la humanidad y sencillamente recibirá a los que aceptaron la salvación y rechazará como impíos a todos aquellos que rechazaron la salvación o la buena noticia del evangelio. Primera de Juan 4:11 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Interesante. O sea, una vez yo he entendido el evangelio, lo he aceptado, yo puedo ahora vivir con confianza de que en el día del juicio, en realidad, el carácter de Dios que está actuando en mi vida, pues sencillamente no me va a permitir tener ningún tipo de temor al proceso de juicio. Sencillamente no tengo que vivir una vida de temor, asustado, si el Señor me va a castigar o no me va a castigar. Yo puedo entonces descansar en esa justicia de Cristo que me es otorgada gratuitamente por medio de la fe. Tengo también que evaluar la calidad del terreno. Aquí tenemos otro principio. Los agricultores andan buscando constantemente dónde están los mejores terrenos para plantar sus semillas. Saben también que sembrar en el terreno inadecuado es un riesgo para la cosecha. Es decir, que no importa lo buena que sea la semilla, es necesario que el terreno también sea óptimo. La palabra del sembrador revela algo que para mí también es impresionante, que el 75% de los terrenos es malo. Solo el 25% producirá al 30, 60 y 100%. Entonces es importante que los sembradores puedan identificar rápidamente el tipo de terreno con el cual se encuentran. Si usted se va a la parábola del sembrador, se va a dar cuenta que hay un terreno que son los que están junto al camino, que son los que oyen la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Luego está el tipo de terreno pedregoso. Estos son los que oyen la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí y la aflicción lo hace tropezar. Luego está el terreno espinoso. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego tengo el terreno bueno, que es aquel que oye la palabra, la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si ustedes se fijan, 3 de los 4 terrenos es malo. Solo uno es bueno. Conocer el terreno evitará que el sembrador invierta una gran cantidad de tiempo innecesario tratando de obtener fruto en un terreno malo. En Juan 8:37 Jesús declaró que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Hay muchas personas sinceras en procura de la verdad que aún no han sido alcanzados. Entonces, es importante que yo entienda que hay muchas personas todavía que pueden ser alcanzados y son personas que andan buscando un conocimiento de la verdad de Dios de forma sincera. Y nos hemos encontrado a través del programa de Grupo Pequeño y Discipulado mucha gente que de verdad quiere ser salvada, que de verdad quiere agradar a Dios y que de verdad está comprometida a escuchar la palabra de Dios para entenderla, comprenderla y entender los principios de salvación que hay en ella. También está el principio de sembrar correctamente. Un asunto vital lo constituye la idea de sembrar bien en el momento adecuado. Si la semilla es mal sembrada, de seguro que la cosecha también tendrá problemas. Por ejemplo, cuando se siembra la yuca, de esta se siembra el tallo. Cuando usted siembra la yuca, siembra el tallo, al cual es necesario darle un corte transversal y sembrarlo desde el tronco hacia arriba. Es decir, la siembra debe ir en la misma dirección en la cual creció el tallo. Si yo corto un tallo de la yuca, yo debo sembrarlo en la misma dirección en que el tallo venía creciendo. La parte que va más cerca de la tierra, hacia la tierra, y la parte más hacia el cielo, entonces queda hacia arriba. Debo sembrarlo entonces en la dirección en la cual creció el tallo. Si usted clava la estaca en la tierra con la parte más nueva hacia abajo, la estaría sembrando al revés. Además, el corte transversal debe ir con la cara hacia arriba para que las raíces de las cuales saldrá el producto
crezcan adecuadamente. Y así sucesivamente ocurre con todo lo que vamos a sembrar. Hay una manera para realizar la siembra, no es simplemente sembrar, hay que saber hacerlo. Un asunto al que es menester prestar atención es evitar el error de sembrar la semilla del evangelio al revés. ¿Sembrar el evangelio al revés? Sí. Hay muchos sembradores de la palabra que le están sembrando al revés. Cuando esto ocurre, los resultados son desastrosos. Resulta que la semilla del evangelio tiene un orden para sembrarla. La semilla del evangelio tiene que germinar primero en la mente de las personas para que puedan luego obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia ocurre precisamente después que se ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. La obediencia es un resultado de la salvación, no la causa. Primero se siembra la semilla de la salvación y después la semilla de la obediencia. Cuando se invierte este orden, estamos sembrando al revés. Cuando usted le pide a una persona que no se ha convertido, que le obedezca a Dios, usted le está pidiendo algo que es imposible. Y muchos de nosotros estamos cometiendo el error de sembrar el evangelio al revés. Hay muchas personas que vienen atraídas con la verdad del sábado, vienen atraídas por nuestra organización, vienen atraídas por nuestro orden, vienen atraídas porque no comemos puerco o por cualquier cosa. O sea, están atraídos por la obediencia o por el resultado y nosotros cometemos el error entonces de sembrar el evangelio al revés. Empezamos a decirles toda la estructura de la obediencia cuando en realidad la persona desconoce toda la estructura de la justificación por la fe. Desconoce que es pecador, desconoce que hay salvación en Cristo, desconoce cómo Dios entregó su vida por Cristo, cómo Dios reveló su amor en la cruz al entregar su vida eterna para que nosotros tengamos vida eterna, cómo el amor de Dios es la base entonces de sus mandamientos y ahora yo puedo entender que Dios me amó y que la ley de Dios, sus mandamientos, no son una carga, sino que se fundamentan en el amor ya revelado en la cruz del Calvario. Cuando yo trabajo solo con la obediencia, en realidad estoy sembrando la semilla al revés. Y al final de la jornada la persona se va a cansar de tratar de ser bueno, tratar de obedecer y todo te va a colapsar. Entonces es importante entender este principio. El plan de Dios definitivamente en la Biblia es salvar a todos. La voluntad de Dios es que es el dueño del terreno y los recursos y de todos, es que toda la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2, 3 y 4 declara, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, y aquí hay algo bien importante, aquí me dice el texto lo que Dios quiere. De hecho, es el único texto en la Biblia que claramente te dice qué es lo que Dios quiere. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando un creyente entiende qué es lo que Dios quiere, que lo que el dueño de todos los recursos, del tiempo, de la vida, de todo quiere, entonces es obvio que ya hablando incluso en el ámbito de la mayordomía cristiana, que mi gerencia, mi administración se alinee con la voluntad del dueño. O sea, la Biblia me ha dado una gran claridad al decirme qué es lo que el dueño de los recursos quiere, para que ahora yo, que soy el sembrador, entienda que me tengo que alinear con la voluntad del dueño. Es imposible que nosotros hagamos un plan para sembrar mangos y un grupo decida hacer contenes. O sea, estaríamos haciendo dos cosas completamente distintas. Mientras el dueño del terreno quiere la siembra del mango, un grupo está entretenido haciendo contenes porque entiende que, bueno, es bueno hacer el camino y demás, pero Dios nos llamó a sembrar mangos. Entonces, es importante que yo entienda qué es lo que Dios quiere para no diluir mis esfuerzos, mis recursos, mi tiempo en cosas a lo que Dios no me llamó. Y yo creo que un problema hoy en día que tiene el mundo cristiano en general, y cuando digo en general estoy hablando de todos, y me incluyo yo en ese paquete, es que podemos correr el riesgo de estar haciendo cosas que Dios no llamó a hacer. Que pueden lucir buenas, sí, pueden ser buenas, quizás pueden ser hasta interesantes, pero no es lo que Dios pidió. Entonces, yo puedo estar diluyendo la vida, los recursos, los talentos que Dios me ha dado en cosas que sencillamente Dios no pidió. Según Pedro 3:9 me dice también lo que Dios quiere. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la semilla del evangelio sea sembrada en la mente y en los corazones de los incrédulos. Él está esperando que las personas se arrepientan, que las personas entiendan la mecánica de la salvación, que las personas entreguen sus vidas al Señor por medio del bautismo, que tomen su decisión y no la dilaten, y Él solo está esperando eso. Dios también quiere que su iglesia se involucre, y es por esto que le envía a predicar el evangelio a todo el mundo. La gran misión está bien expresada en Marcos 16, 15 y 16, también en Mateo 28, 18 al 20, y aquí dice que Jesús les dice a los discípulos, ir por todo el mundo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que aquí yo tengo claramente la misión a la que Dios me ha mandado a nivel personal y ha mandado a cada creyente. Dios también nos ha pedido llevar a cabo esta visión por medio de un programa de discipulado, que es lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios me está asignando también el trabajo de enseñar. Entonces, no es solo yo anunciar el evangelio. Hay muchas personas que cometen el error de pararse en una esquina con un megáfono a hablar de Jesús, a hablar de Cristo. Y bueno, la gente pasa, ¿verdad? Una persona pasa rápido. Yo escuchaba un día a una persona hablando en un megáfono, pasé con el carro a toda velocidad y nada más escuché, hey, yo pienso que el próximo escuchará a Sus. Entonces, la verdad es que él no está sembrando absolutamente nada. Porque el proceso es discipulando. Discipulando ya se está refiriendo a una relación personal entre un maestro y un discípulo. Hay aquí una intimidad donde yo me siento, yo paso tiempo con el discípulo, yo camino con el discípulo, yo llamo al discípulo, yo le doy seguimiento al discípulo, yo le enseño al discípulo, yo respondo las preguntas del discípulo. Quiere decir que aquí hay una relación personal en el proceso de sembrar esta semilla especial del evangelio. Cuando una organización, iglesia, líder, miembro no está enfocado y comprometido con la visión de Dios, o peor aún, obstaculiza la voluntad de Dios, perdió su propósito o su razón de ser. Y esto es bien serio, mis hermanos, porque yo creo que lamentablemente nosotros estamos sumamente descuidados en entender cuál es el llamado que tenemos. A veces veo con mucho pesar con el tema de la crisis del COVID, la cantidad de gente, cristianos, mandando WhatsApp, que el COVID para aquí, que el COVID para allá, que el COVID por acá, que el virus esto, que el virus lo otro, cuando el virus del pecado nos hace perder la vida eterna y nadie está hablando de eso. O sea, está bien, el COVID nos dio, perfecto, nos morimos, qué bueno. Estábamos en Cristo, no hay ningún problema. Pero el virus del pecado te mata eternamente. Eternamente. Yo le decía en estos días a mi hijo, si yo fuera a cruzar la calle y tú ves que un carro viene a alta velocidad, ¿qué tú harías? Me dice, te grito. Que te muevas rápido. Te grito. ¿Por qué? Dice, bueno, yo supongo que te amo, me dicen. Exacto. Ahora, si yo viera que tú estás perdiendo tu vida eterna, ¿qué tú crees que yo debiera hacer como padre? ¿Debo gritarte o no debo gritarte? Claro que debo gritarte. Tengo que advertirte, tengo que decirte, tengo que, wow, óyeme, querido, tú estás viendo demasiado YouTube y demasiadas cosas y estás dedicando poco tiempo en sembrar en tu vida personal. Ven, a veces nosotros le damos más importancia a nuestra vida terrenal que a nuestra vida eterna. El llamado de Dios aquí es, mira, ten cuidado, ten cuidado. Le estamos dando más importancia al COVID que a la predicación del evangelio. Le estamos dando más importancia a un virus pasajero, que Dios tiene el control de eso, que a la vida eterna de las personas que amamos. Entonces es un llamado para mí, para ustedes, para toda la iglesia, de reenfocar todo este programa. ¿Cómo podemos empezar un programa de siembra en nuestra iglesia? Podemos iniciar un programa especial de oración. Los que deseen pueden escoger 1 o 2 días de ayuno desde ahora. Bueno, esto estaba hasta el 5 de mayo, ya el 5 de mayo pasó, pero coger 5 o 10 días para analizar un programa inteligente de siembra en la iglesia. Y si es posible hasta ayunar y pedir la dirección del Espíritu de Dios por ese programa especial. Se puede escoger un eslogan para la iglesia. Por ejemplo, cada participante, un expositor del evangelio. Ayudar a cada hermano
enseñarle las verdades de la salvación, enseñarle la estructura de la justificación por la fe, enseñarle todo el esquema de la salvación para que cada familia de la iglesia se habilite para poder compartir el evangelio con otros. Podemos iniciar una campaña del programa de siembra a través de todos los amigos de la iglesia. Comunicamos el programa de 30 días de estudio sistemático del plan de salvación a todas las iglesias para que los hermanos inviten a amigos y relacionados a participar. Podríamos disponer, en nuestro caso, que tenemos un programa de grupos pequeños, podríamos disponer líderes para entrenar a aquellos que deseen participar en el programa de siembra. Y durante 30 días por Zoom se podría escalar la enseñanza a cada líder de la iglesia y se los habilitaría para trabajar vía las plataformas digitales. Y a través de una promoción podríamos alcanzar a miembros de iglesias y amigos. Y de esta forma podemos habilitar a un gran número de personas y en menos de 2 meses hacer una excelente campaña de siembra con familiares, amigos y vecinos. Cada hogar estaría en campaña de siembra del evangelio. Y de esta manera se le estará enviando un mensaje al mundo que como iglesia nuestro compromiso es con la verdad de la salvación eterna y la damos a conocer. Una cuenta de Zoom para la iglesia ser repartida entre los diferentes hogares que se decidan a evangelizar a otros. Una cuenta de Zoom cuesta alrededor de $150. Si la iglesia compra una cuenta, pueden tener hasta 10 grupos pequeños con una sola cuenta. 20 hogares a 2 grupos por semana y 10 personas por grupo, nosotros podríamos estar alcanzando 400 estudios por semana plantados en no creyentes. Estaríamos plantando 400 plantas del evangelio en la mente de todos nuestros amigos relacionados y personas que amamos de manera expedita en un momento en que el mundo está en pánico y está necesitado de la palabra de Dios. Podemos promover que hermanos que puedan saquen también sus propias cuentas de Zoom o otra forma de comunicar el mensaje y se puede conseguir hasta un descuento por cantidades de cuentas que podríamos conseguir. Esto estaba planteado también para las asociaciones o uniones o divisiones y definitivamente activar entonces un programa en medio de la crisis, nosotros decirle ahora al mundo que no hay crisis, que hay salvación y vida eterna en Cristo. Podemos seleccionar un estudio y entonces aquí es importante seleccionar un estudio. Se puede seleccionar cualquier estudio que presente los elementos fundamentales del evangelio. Esto es, iniciar con el problema del hombre, la justicia de Cristo y su muerte expiatoria, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo en nosotros, el juicio, la segunda venida y nuestra glorificación. Estudios que cuentan con una exposición del evangelio de forma sistemática. Tenemos la salvación en Jesús, es un excelente estudio que hizo el pastor Sergio Rubio, y también está el plan de Dios, su mayor regalo. Los hermanos que deseen utilizar los estudios, en el caso del plan de Dios, también pueden acceder gratuitamente a todas las presentaciones. Y la estructura va desde por qué tú necesitas un Salvador, a cómo funciona la estructura de la salvación, hasta cómo somos redimidos en Cristo y Dios nos otorga gratuitamente la vida eterna. Tanto la salvación en Jesús como el plan de Dios son estudios enfocados en el tema central del cristianismo, que es la justificación por la fe. También han sido probados con éxito en la ganancia de almas. Hay muchos hermanos también que han sido rescatados y hoy participan en nuestras iglesias con varios grupos pequeños al volver a enfocarse o reenfocarse en el tema de la salvación. Sería bueno suspender cualquier otro programa que afecte todo el programa de siembra. Y para evitar diluir el programa de siembra y que nuestros miembros pierdan la prioridad del plan de evangelización, estaríamos sugiriendo durante ese periodo de siembra la suspensión de presentaciones de cualquier otra índole. Es indispensable que los participantes entiendan que es más importante estar preparados para el regreso de nuestro Señor que tratar de adivinar cuándo viene. Hoy en día hay demasiados programas del fin del mundo a raíz del susto del COVID y las personas se olvidaron de que en realidad yo tengo que estar preparado para ese día. Que en realidad aquí lo importante es yo comprender el plan de salvación. Todos enfocados en la siembra nos mantendremos unidos en un solo cuerpo, con una sola agenda y cumpliendo con el llamado de Dios. Y finalmente hacer un seguimiento. El pastor puede reportar la cantidad de grupos y personas que están funcionando y si la pandemia continúa, podemos continuar ese proceso de siembra. Al finalizar la pandemia, entonces podríamos hacer una campaña de cosecha para atraer ahora a la iglesia
y convertir ahora en multiplicadores a todas esas personas con las cuales estuvimos trabajando durante todo este periodo que la gente está en sus casas. Entonces podríamos hacer una campaña de cosecha. Definitivamente el tiempo está llegando a su fin y debemos canalizar todos los recursos disponibles para encontrarnos preparados para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Finalmente quiero hacerle una breve descripción del Evangelio de una manera muy simple. Analicemos los siguientes textos para una explicación simple del Evangelio. Lamentaciones 4:2 nos compara a cada uno de nosotros como seres humanos como si fuésemos vasijas de barro. Eso es lo que somos, vasijas. Somos vasijas de barros creados por las manos del alfarero. Ahora, la palabra nos presenta a cada uno como esas vasijas especiales en las que Dios ha invertido tiempo y ha invertido cuidado. Cada vasija, cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir uno de dos amos. Romanos 6:16 me explica cuáles son estos dos amos a los cuales yo puedo elegir. Quiere decir que cada vasija tiene el libre albedrío o tiene la capacidad de ejercer su voluntad para elegir quién va a gobernar su vasija. Dice el texto Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir que el texto me está diciendo que yo me puedo someter como esclavo o al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Si yo leo este texto en una versión más actual, en un lenguaje actual, la traducción lenguaje actual, miren cómo dice el texto. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Quiere decir que los seres humanos, que son vasijas, eligen quién los va a ocupar en la dirección de sus vidas. Yo puedo o elegir el pecado o yo puedo elegir a Cristo. Esa es la facultad que yo tengo al momento de elección. Yo elijo quién me va a gobernar, yo elijo quién va a ser el Señor de mi vida, o el pecado me controla o Cristo me controla. Cada uno de nosotros fuimos creados con el libre albedrío para elegir el amo que ocupará nuestra vasija. Una vez elegido el amo, el ser humano no decide las acciones de su vida. Y esto es bien importante que yo lo entienda. Si yo comparara la vasija con un globo transparente, si yo me comparara yo, Ricardo, como una vasija vacía, en este caso voy a tomar un globo transparente como ilustración, y el pecado con un globo negro, al yo elegir el pecado como amo, el pecado va ahora a controlar y a dirigir mi vasija. Quiere decir, si yo elijo el amo pecado, este me va a ocupar y va a empezar a decidir mis acciones. Eso lo expresa muy claro el apóstol Pablo en Romanos 7:17, donde él señala que al elegir el pecado como amo, ya no es él quien hace lo malo, sino el amo que le eligió. Dice Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, si yo escogí el pecado para que sea el que dirija mi vida, entonces ahora el pecado es quien va a controlar mi agenda, mi gestión de vida, mis acciones. Ya no soy yo, sino el pecado. Por otro lado, contrario al hombre carnal, tenemos el hombre espiritual, cuya característica fundamental es la dirección del Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:9, mas ustedes, iglesia de Naco, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14 dice más o menos lo mismo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios guía o gobierna la vida del creyente que acepta rendirse a su voluntad. ¿Cómo yo puedo saber si el Espíritu Santo dirige mi vida hoy? Muy sencillo. Hechos 1:8 me da una pista. Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes se reúnan, van a recibir poder y va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Quiere decir que si yo quiero autoevaluarme y saber si el Espíritu de Dios está literalmente dirigiendo mi vida, una manera visible y rápida de yo darme cuenta es saber si estoy testificando, si estoy predicando el evangelio, si lo estoy compartiendo con otras personas. Porque
la respuesta natural de la presencia del Espíritu Santo en mi vida es la testificación, es el testimonio, es predicarle a otros acerca de la salvación en Cristo. Si eso no está pasando conmigo, entonces yo debo estar bien preocupado. Cuando una persona no testifica o desconoce el fruto del Evangelio o el Espíritu de Dios no está presente en su vida. ¿Qué debe hacer entonces? Si yo no estoy testificando, entonces yo debo estar consciente de que el Espíritu de Dios no es quien está dirigiendo mi vasija. Lucas 11:13 me da una buena promesa. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Querido, si yo no estoy testificando, tú no estás testificando, el Espíritu de Dios no está dirigiendo y controlando tu vasija, entonces es un buen momento para yo rendirme ante el Señor en oración y pedirle que su Santo Espíritu comience a dirigir mi vida, para que no solo me ayude a testificar y hablarle a otros del plan de salvación, sino también que dirija mi vida en cuanto a yo estar en armonía o vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Y esto es fundamental que yo lo tenga pendiente. ¿Qué desea lograr el Espíritu de Dios en nosotros, al habitar en nosotros? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! El Espíritu de Dios quiere llevarnos al nivel de la plenitud de Cristo. Quiere plasmar a Cristo en nosotros. Quiere replicar a Cristo en mi vida. Ese es su trabajo fundamental. Él va a lidiar con la forma en la que yo me desenvuelvo como esposo, como padre, y Él va ahora a mover, a convertir mi vida y llevarla a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:29 dice lo mismo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que Dios ya había decidido que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. El Espíritu de Dios desea guiar nuestras vidas a ser una réplica de Cristo. Cada creyente bajo la dirección del Espíritu Santo, replicando el carácter de Cristo. Miren que dice 2 Corintios 4:10 y 11 y Gálatas 4:19. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios quiere que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Quiere replicarnos en Cristo. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces el deseo del apóstol Pablo era que Cristo fuese formado en cada creyente. Por medio del poder del Evangelio y bajo la dirección del Espíritu de Dios, cada hermano puede ser una réplica de Cristo en carácter, vida, obra, propósito. Es extraordinario. Si yo comparara al ser humano de nuevo con una vasija y a Cristo con un globo rojo, al yo escoger al amo Cristo, Cristo va a producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, colocando su carácter, su amor ágape en nosotros. ¡Wow! Ya mi vasija no es controlada por mí, sino por Cristo que está dirigiendo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo señala que al elegir a Cristo como amo, ya no es él quien hace lo bueno, sino Cristo quien mora en él. Entonces el apóstol Pablo declara, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ya yo estoy muerto. Es Cristo quien está dirigiendo mi vida. Mi vasija está pasiva y Cristo está actuando detrás de ella. Quiere decir que la gran realidad del ser humano es, o tú eres carnal y el amo pecado rige tu vida, o tú eres espiritual y el amo Cristo rige tu vida. Son las únicas dos opciones que existen en este mundo. Tú eliges el amo. Para pasar de carnal a espiritual, entonces tienes que experimentar la conversión, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte y tiene el Espíritu de Dios ahora que posesionarse de tu vida, perdón. Quiere decir que el Espíritu de Dios ahora va a tomar el control de tu mente, de tu corazón, de tu accionar,
al momento en que tú has decidido rendirte a la voluntad del Espíritu de Dios. Y eso ocurre cuando yo decido entregar mi vida a Cristo y decido entonces participar del bautismo y comprometerme ahora con este hermoso plan de salvación para vida eterna. ¿A quién escogerás tú hoy? Dios desea llevarnos a poseer la mente de Cristo de tal forma que asumamos el mismo nivel de compromiso de aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. 1 Corintios 2:16 declara, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios quiere que la mente de Cristo esté controlando tu vida. Dios nos está hablando a través de esta crisis. Está pidiendo a su iglesia que le comparta al mundo en crisis la verdad de la salvación. Nos llama a todos a sembrar el evangelio. Llama a su iglesia con la verdad en la mano a explicarle al mundo los principios de la salvación, los principios de la justificación por la fe, los principios de la santificación por la fe y la obediencia a los mandamientos de Dios, y los principios de la redención y la glorificación por la fe. Nosotros como adventistas creemos en un evangelio de 3 fases. Somos justificados, somos santificados, somos glorificados. Y esa es nuestra gran diferencia de nuestro evangelio con relación al evangelio que presenta el mundo. Nuestro evangelio es el evangelio de la Biblia. Es la salvación por medio de la justicia de Cristo y la santificación por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y la glorificación en la segunda venida de Cristo cuando viene a buscarnos y a llevarnos a vivir con Él. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 221. Si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. Querida iglesia de Naco, mi llamado para ustedes es: trabajen como un concierto, trabajando como un solo individuo, bajo la dirección de un solo espíritu, el Espíritu de Dios, para la realización de la predicación del evangelio, el único propósito al que Dios nos ha llamado como seres humanos, para que entonces podamos conmover el mundo entero. Dios les bendiga esta mañana. Quiero terminar con el texto de Mateo 24:14 que declara, no es el COVID, no son las guerras, no son los terremotos, no es cosas naturales que va a terminar la historia de este mundo. El texto declara, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin llegará cuando cada uno de nosotros, como miembros de iglesia, nos comprometamos como un solo individuo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, a presentar las buenas nuevas de la salvación, la semilla entera de la verdad sembrada en los corazones de las personas que amamos. Dios bendiga a nuestra iglesia, sobre todo a esta iglesia de Naco, y es mi deseo sincero que ustedes se animen a ser partícipes de este hermoso proceso de sembrar las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas de la vida eterna en Cristo Jesús, en los corazones de las personas que ustedes aman. Dios les bendiga y que esta reflexión pues sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús.